Saludos, hermanos, en todos los sitios de la fiesta alrededor del mundo. Una vez más estoy hablándoles desde mi propio estudio de televisión en Pasadena, como lo hice la noche de apertura de este festival. Llegamos ahora al el último servicio del festival entero de este año. Desde el año pasado, mi visión se ha deteriorado hasta el punto que no puedo leer nota alguna, no importa cuán grande sea la letra impresa o escrita. Y debido a que estos festivales son para recordarnos cada año de las varias fases del plan de Dios, esta noche vamos a recordar el juicio. Así, mucho se ha dicho en la Biblia acerca del juicio y del día del juicio. El mensaje es el mismo, y así, este año creo que no puedo tener algo mejor que darles que el mismo mensaje que tuvieron de mí hace un año. La cosa más importante para que la sepamos, el conocimiento humano más importante para que alguien lo tenga en mente, es el hecho de que Dios está trabajando un propósito en esta tierra, como dijo Winston Churchill al Congreso de los Estados Unidos, remontándonos a la Segunda Guerra Mundial. Es el conocimiento más importante que alguien pudiese posiblemente saber. ¿Cuál es el propósito y cómo se está trabajando? Su propósito es que Dios se está reproduciendo a sí mismo. Se los explicaré una vez más ahora conforme avancemos y ya deberíamos saberlo. Ahora, por los últimos 7 días hemos estado representando un tiempo justo delante de nosotros que durará 1000 años una vez que lleguemos a él, y lo llamamos el milenio, que es una palabra que simplemente significa 1000 años. Pero hoy llegamos al juicio final en el plan de Dios, y es un evento que tomará lugar después que los 1000 años del milenio se hayan completado. El milenio deberá ser un tiempo glorioso. Satanás se habrá ido. Hemos tenido una probadita de esto ahora por los últimos 7 días. Ha sido un tiempo muy feliz, estoy seguro. Pero aún hay cosas más grandes más allá, y así llegamos a esto hoy. Ahora, primero hoy, déjenme preguntar qué guió al tiempo presente en el que vivimos ahora, y el milenio que está por delante en el que hemos estado celebrando estos 7 días pasados. Todo comenzó con Dios antes que algo más existiese. Pero, ¿quién y qué es Dios? Lo he dicho muchas veces, no hay religión en la tierra, excepto la verdadera Iglesia de Dios, que entienda quién y qué es Dios. Algunos piensan que Dios es una persona, algunos piensan que Dios son 3 personas, algunos piensan que Dios es solo una idea. Algunos piensan que Dios es solo algo dentro de nosotros. Hay muchas ideas acerca de Dios, pero déjenme decirles cómo Dios se revela a sí mismo. Vayan al Nuevo Testamento, a Juan, el capítulo 1 y los 4 primeros versículos, donde dice: En el principio era el Logos, o en español está traducido, en el principio era el Verbo. Ahora, logos es una palabra griega como fue originalmente escrito y significa palabra, significa vocero, el único que habla. Ahora, ¿quién era este verbo? En el versículo 14 de este mismo capítulo dice que el verbo se hizo carne y moró entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Así, el Verbo es alguien que nació como bebé y se convirtió en Jesucristo. Ahora, él era el Verbo antes de su nacimiento como Jesús, y después dice: y el Verbo estaba con Dios. Así, Jesús antes que naciese estaba con Dios, y el Logos o el Verbo era Dios. Jesús era también Dios, era tan Dios como Dios el Padre. Ahora, en el libro de Hebreos aprendemos que siempre había existido. Jamás hubo un tiempo cuando comenzó a vivir, jamás nació.
fue, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Sé que mi mente no puede concebirlo y estoy seguro que ustedes tampoco pueden. Tenemos que darnos cuenta que Él existió siempre, siempre existirá. Creo que en el futuro podremos mirarlo y ver la idea de jamás morir, siempre vivir, pero creo que es muy difícil regresar y considerar cómo Él siempre existió. Pareciese como si tuviese que comenzar en algún lugar. No obstante, jamás comenzó, ha existido siempre. Ahora Dios, entonces, vean que es una familia. Hay dos personas y las dos personas forman una familia. No son macho y hembra como los humanos, pero en la raza humana, un hombre y su esposa, un macho y una hembra, se combinan en uno y una familia. Después tienen hijos que se añaden a la familia. El primer niño en una familia que está compuesta de 3 miembros. Un segundo hijo hace que se componga de 4 miembros ahora, y así y así. Ahora, Dios está compuesto de espíritu. ¿Qué es Dios? Bueno, Dios es espíritu. Está compuesto de espíritu, pero Dios es algo más. Dios es el carácter espiritual perfecto. Tienen ahora que regresar y ver algo acerca de cómo vivía Dios. Del verbo dice, en Él estaba la vida. Así que Él vivía. Si vivía, tuvo que estar haciendo algo y tuvo que ser de una manera en la cual vivió. Pero Él vivió con Dios. Ahora, ¿cómo vivían? Bueno, cuando Jesús nació y fue bautizado, Dios miró hacia abajo del cielo y dijo, Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así había una relación de familia y Dios se había convertido en su Padre. Jesús era el Hijo y el Padre amaba al Hijo y Jesús amaba al Padre. Así, la manera en que vivían era amor de uno hacia el otro. Bueno, ¿qué hacían? Creaban. Ahora, ¿cómo vivían? Vivieron el camino del amor, que es cooperación que fluye uno con otro, armonía absoluta y acuerdo, sin conflicto ni desacuerdo alguno. Jesús dijo que Él era el Verbo. Él habló, pero dijo que sólo habló lo que Dios el Padre le dijo que hablase. Porque vean, estaban completamente de acuerdo, y el Padre era la cabeza, el líder. Ahora, el camino en que vivían, este camino se convirtió en ley. Si preguntan, ¿qué es una ley? ¿Qué significa la palabra ley? Como una vez lo mencioné, cuando estaba hablando en la Escuela de Leyes de la Universidad del Sur de California, expliqué que una ley es simplemente un código de reglas de conducta humana que determinan cómo viven o cómo se conducen ustedes mismos. Por ejemplo, en un juego atlético de algún tipo, siempre tienen que tener reglas. Bueno, las reglas simplemente son la ley del juego. Ahora no pueden tener ley sin castigo, pero si quebrantan una ley en un juego, siempre hay un castigo, y así es. Ahora, la ley de Dios es simplemente el camino del amor, y este es el camino del acuerdo, de la armonía, de la cooperación, y es el medio de ayudar, de servir, de ministrar, de preocupación por el bien y el bienestar del otro, y no preocupación egoísta, justo para el ego, sino que es mucha preocupación por el otro y su bienestar como si fuera el suyo propio. Esta es una ley. Ahora, ¿qué es gobierno? Gobierno es meramente la administración organizada de la ley sobre un cierto grupo bueno, en el mundo de un grupo de gente. Cada gobierno tiene una ley básica sobre cada nación. Cada ciudad tiene un gobierno, tiene una ley básica.
En los Estados Unidos tenemos una ley básica, la llamamos la Constitución de los Estados Unidos, y cada ley tiene que estar de acuerdo con esta. Ahora, la ley de Dios entonces es del amor que fluye. Ahora voy a decirles algo más acerca de esto conforme avancemos. Pero el propósito de Dios se muestra en el mismo primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la palabra para Dios es una palabra inglesa. Estoy hablando en inglés, pero originalmente fue escrita por Moisés hace unos 3500 años en hebreo. Y en el hebreo original Moisés no usa la palabra Dios. En hebreo no tienen esa palabra. Usaron la palabra Elohim, y Elohim es una palabra hebrea plural. Significa más de una persona. En otras palabras, debería ser traducida al inglés. En el principio, los dioses, más de una persona, crearon los cielos y la tierra. Llegamos ahora a entenderlo mejor en el propósito de Dios cuando llegamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, o Elohim, hagamos. No dijo haré, había más de una persona, y Dios dijo al verbo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, Dios creó ganado conforme al género del ganado, creó perros conforme al género de los perros, caballos conforme al género de los caballos, elefantes conforme al género de los elefantes. Pero ahora dice, hagamos al hombre conforme a nuestro propio género. El hombre iba a ser hecho conforme al género de Dios, y el hombre iba a nacer como hijo de Dios. Y vemos esto en tantos lugares en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento. Así que vemos el propósito de Dios entonces. Era reproducirse a sí mismo. Ahora, ¿cómo entonces fue hecho el hombre? Dios está compuesto de espíritu, mientras que el hombre está compuesto de materia salida del polvo de la tierra. En el capítulo 2 de Génesis dice, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. En otras palabras, el polvo de la tierra se convirtió en un alma viviente. Un alma está hecha de materia, pero hay un espíritu en esa alma, y el espíritu es lo que pone mente dentro de cada ser humano en vez de solo un cerebro físico como un animal. Los animales no tienen espíritu. Una vaca tiene un cerebro que es tan bueno como el del humano, tan bueno aunque no lo crean. Pero una vaca no puede pensar, una vaca no puede razonar, una vaca no puede usar juicio ni sabiduría. Un humano puede porque el espíritu energiza o el espíritu imparte el poder del intelecto a un cerebro físico, el espíritu trabajando con cerebro físico, pero es un espíritu humano. Ahora, Dios es un nivel más alto de espíritu. Dios es el nivel más alto de espíritu. Hay diferentes niveles de espíritu, y el espíritu humano no es tan bueno como el divino espíritu de Dios. Ahora el hombre fue hecho mortal. Adán fue hecho mortal. Solo tenía una vida temporal, el aliento de vida, en tanto que respirase el aire y lo metiese y expulsase de sus pulmones. En tanto que su corazón se mantuviese latiendo, tendría vida. Pero cuando su corazón se detuviese o dejase de respirar, moriría. Ahora, el propósito de Dios entonces era recrearse a sí mismo. Pero, ¿qué es Dios? Dios es el carácter espiritual justo, perfecto, y carácter es llegar a encontrar el camino recto del camino malo, y el camino recto es el camino del amor de Dios, del amor que fluye,
Y el carácter viene a tener voluntad y tiene la voluntad de decidir vivir en ese camino y resistir cualquier otro camino, no importa qué tanto quiera cambiar e ir por el otro camino. Carácter es gobernar bien su propio yo aún por encima de sus deseos, de saber en su mente lo que es recto en vez de lo que es malo y lo recto de Dios y vivir de esta manera. Ahora, en este jardín de Edén, donde Dios puso al hombre que había hecho y a la mujer que hizo con él, había dos árboles. Adán no tenía vida inmortal, solo tenía una existencia química temporal, no vida verdadera como la de Dios. Dios tiene vida inmortal, pero Dios se lo ofreció a través del árbol de la vida. Ahora, si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, habría recibido el Espíritu de Dios que estaría en él para combinarse con él, tal como el hombre se combina con una mujer para formar una familia y para hacerle un hijo de Dios y unirse con Dios. Y si se hubiera unido con Dios, habría puesto de él la mente de Dios en su mente. Le habría dado una mente más grande, porque el Espíritu de Dios habría entonces impartido el poder del intelecto a su cerebro físico de una manera mucho más grande y mucho más poderosa de todas formas. Habría sido uno con Dios y podría entonces haber desarrollado el carácter de Dios, porque teniendo la mente de Dios, Dios lo habría dirigido y le habría mostrado el camino, que es el camino recto del erróneo y el más alto nivel espiritual del carácter de Dios. Y esto es lo que realmente Dios quería que hiciese. Pero entonces hay otro árbol en el jardín, y este era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora tenemos que pausar aquí por un segundo y regresar justo un poco antes de que Dios crease a este hombre. Como cuestión de hecho, antes que hubiese creado la materia, no había sido creada tierra alguna o universo alguno. Ninguna materia había sido creada. Dios creó seres espirituales, son llamados ángeles. Ahora hay tres niveles de ángeles: ángeles ordinarios y después una segunda clasificación más alta de ángeles llamados serafines y aún una tercera clasificación más alta de ángeles llamados querubines. Ahora los querubines son lo más alto y están próximos a Dios mucho más que el hombre. Los ángeles ordinarios no tienen alas, pero serafines y querubines sí. Pero Dios había entonces creado la tierra para ser hogar de ángeles, y leemos en el capítulo 38 de Job que cuando Dios creó la tierra, los ángeles cantaron juntos porque la tierra iba a ser su hogar, iban a vivir en ella, en la tierra material. Ahora Dios puso un trono en esta tierra. Dios es el gobernante sobre todo lo que crea, y cuando creó ángeles, tenía una manera en que viviesen, y es el camino de amarse unos a otros, el camino de dar y servir, ayudar y cooperar. Ahora, esta ley habría sido el fundamento de un gobierno para administrar el camino que otros vivían, y en primer caso, otros ángeles. Y Dios puso un trono en la tierra y puso a un superarcángel, un querubín en ese trono. Su nombre era Lucifer, pero Lucifer se volvió orgulloso. Era tan hermoso. Era perfecto desde el día en que Dios lo creó, hasta que la iniquidad fue hallada en él y la vanidad lo atrapó y se volvió celoso de Dios y quiso competir con Dios en vez de obedecer a Dios. En vez de amar a Dios, quiso ahora odiar a Dios y estuvo en desacuerdo con Dios y quiso tomar el trono del universo entero, quitar a Dios. Quiso gobernar más que solo esta tierra. Y así, este Lucifer fue cambiado a Satanás el diablo. Ahora se había convertido en un adversario.
no había desarrollado el tipo de carácter de Dios, pero ya había sido hecho inmortal porque el espíritu es inmortal y el espíritu no puede cambiar ni morir. Siempre ha sido hostil. Esto lo hace infeliz. Es la persona o ser más miserablemente infeliz en el universo entero y siempre lo será. Pero él estaba en ese trono sobre la tierra cuando Dios creó a Adán, el primer hombre. Ahora allí estaba el árbol de la vida que habría unido a este Adán, a este ser humano, el primer hombre, con Dios, y habría sido uno con Dios y habría tenido la mente de Dios, Dios lo habría instruido en el camino de vida de Dios, viviendo y aún dándole la misma mente y poder y carácter de Dios que podía haber adquirido si hubiese estado dispuesto. Pero tuvo que tomar su propia decisión, porque carácter es la decisión y la voluntad de la entidad individual de hacer como Dios muestra que es lo bueno en vez de lo malo. Este es el carácter justo. Y así, mientras este hombre, Adán, no estaba viendo, su esposa se alejó y se encontró con este Satanás, este Lucifer, el superarcángel sentado en el trono, quien ahora se había convertido en Satanás, y se le apareció en forma de víbora, una serpiente. Y no le dijo: mira, yo estoy sobre el trono, yo estoy gobernando, quiero que me adores en vez de adorar a Dios. No le dijo eso, le dijo: mira, tú tienes tu propia mente y haces tus propias cosas. Tienes la habilidad de hacer el bien y lo bueno, así como el mal. Ahora, tú decide por ti misma cómo quieres hacerlo. No se lo des a Dios, sino solo decide. Tú ve por tu propio camino y haz tus propias cosas. Y ustedes saben que se veía bastante bueno para la mujer y ella decidió ir por ese camino y tomó del fruto prohibido. Ahora Dios había dicho: si tomas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, seguramente morirás. Satanás había mentido. Dijo: no, no morirás. Eres un alma inmortal. Y ustedes saben que la mayoría de la gente en la tierra ha creído desde entonces que lo somos, pero la gente no son almas inmortales. Esta es solo una mentira de Satanás. Bueno, y así ella le dio a su esposo también, y él desobedeció a Dios y siguió a su esposa, y tomó del fruto prohibido, y rechazó el árbol de la vida. Rechazó unión con Dios, rechazó tener la mente de Dios, llegando a unirse con su propia mente y darle la mente de Dios. Rechazó ser engendrado para que pudiese nacer de Dios y convertirse en hijo de Dios. Lo que habría sucedido. Dios quiso que el hombre se convirtiese en propio hijo de Dios, pero él, pueden decir, puso su pulgar en la nariz de Dios y dijo: no, no quiero algo de ti, haré como Satanás dice, haré mis propias cosas, iré por mi propio camino. Ahora el hombre, desde entonces, tiene capacidad para hacer el bien en cierta extensión, porque el espíritu humano en el hombre es capaz del bien, pero como dije hace un rato, el espíritu humano está a un nivel más bajo que el espíritu angelical, y éste está a un nivel menor que el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el más alto de todos, y el más noble, el más fino, en cada manera posible. Así, Adán, al tomar esta decisión, Adán rechazó el gobierno de Dios y lo que en realidad hizo, si se dio o no cuenta, se rindió al gobierno de Satanás, y Satanás estaba sentado en aquel trono, y en un sentido Satanás lo había secuestrado, y Adán fue hecho capaz de tener hijos. Adán con Eva, su esposa, tuvieron un hijo. Su nombre era Caín.
tuvieron otro hijo, su nombre era Abel, y tuvieron un tercer hijo, su nombre era Set. Y así empezó a crecer la familia humana, pero la familia humana comenzó con Adán, nuestro progenitor, y él había desafiado a Dios, había rechazado a Dios y rehusó el espíritu y la mente de Dios y decidió permanecer en su propia mente. Y consecuentemente ahora solo tenía vida en tanto pudiese respirar aire y en tanto su corazón latiese, y después iba a morir. Y así esto inició la fundación de este mundo. En aquel tiempo Dios cerró este árbol de la vida para que no pudiese regresar y tomar del árbol de la vida y recibir el Espíritu de Dios y se uniese con Dios. Fue cortado de Dios, cortado completamente de Dios. Hay otra cosa ahora que creo que necesitan saber justo aquí. En el capítulo 1 de Génesis dice: en el principio creó Dios. Y dije hace un rato que la palabra hebrea para Dios era Elohim y que esta es una palabra plural, que significa tanto Dios y el Verbo, quien posteriormente se convirtió en Jesucristo, Hijo de Dios. Llegamos ahora al capítulo 2 de Génesis, donde Dios descansó el día sábado. Nos lleva a otro nombre y este es Yahvé Elohim o el eterno Dios, el Señor Dios. Ahora la palabra Señor usualmente está en letras mayúsculas en su Biblia y viene de la palabra hebrea Yahvé y es el mismo que posteriormente se convirtió en Jesucristo. Pero ahora déjenme decirles algo. Adán jamás conoció a Dios, solo conoció a aquel que era el Verbo, y fue cortado de Dios, y justo tuvo vida temporal, y sus hijos tuvieron solo vida temporal. Ahora ellos tuvieron un sentido del bien y los humanos han desarrollado una sociedad y muchos humanos tienen ideales rectos, tienen buenas aspiraciones y tienen ética y buenos principios y buena moral hasta cierta extensión. Y creo que es una de las cosas más agradables que tenemos en el sentido de bien. Y una de las cosas más buenas en un ser humano es el amor de madre, la manera en que una madre ama a su propio hijo. Pero el amor de madre, si se detienen a pensar, es egoísta. Es innatamente egoísta porque la madre ama a su propio hijo porque es suyo. No ama a los otros niños tanto como ama a su propio hijo. Ahora, Dios ama a todos por igual. Dios ama a sus propios enemigos. Así hay una gran diferencia. Ahora, al tiempo que Adán tomó esa decisión y Dios cerró el árbol de la vida, cortó al hombre de Dios, a quien ahora conocemos como Dios el Padre, y el nombre jamás supo acerca de Dios el Padre. El único Dios que conocieron fue quien se convirtió en Jesucristo. Y cuando Jesús vino, 4000 años después, vino a revelar a Dios el Padre, y el mundo jamás ha conocido algo acerca de Dios el Padre hasta que Jesús vino. Aparentemente Adán jamás conoció a Dios el Padre. Cuando Dios cerró el árbol de la vida, sucedió otra cosa si se detienen a pensar. Cerró la salvación de la raza humana. La salvación había venido de Dios el Padre, y ahora el hombre no podía conocer a Dios el Padre. Así que esto es algo más que poca gente parece saber. Ahora, esto fue en la fundación de este mundo, y este es aún el mundo de Satanás. Satanás está aún en ese trono, y Adán no se daba cuenta de esto, siendo engañado y siendo guiado, y todos sus hijos desde entonces han sido guiados por este Satanás el diablo. Y se han convertido en hijos de Satanás el diablo, y Satanás el diablo ha secuestrado a toda la raza humana, secuestrado a todos. Ahora, al mismo tiempo, Dios
Dios el Padre había decretado que el Logos vendría como Jesucristo, como el Cordero de Dios, que Él pagaría la pena del pecado o muerte para todos los humanos. Esto fue decretado en ese mismo tiempo. Al mismo tiempo fue decretado, como leen en Hebreos 9:27, que está señalado que todos los hombres y todos los hijos de Adán tuviesen que morir. No podían vivir para siempre. La vida eterna se había alejado de ellos. Quiero que se den cuenta de esto, hermanos. Pero después que muriesen, vendrían por resurrección al juicio. Habría un juicio. Ustedes saben que Satanás había tratado de derrotar el propósito de Dios de reproducirse a sí mismo y había cortado a Adán de Dios, y Dios iba a reproducirse a sí mismo a través de Adán. Y ahora esto no podía ser porque Adán había rechazado a Dios. Pero vean ustedes, solo Dios es más astuto que Satanás el diablo. Así, otra vez, fue hecho otro decreto. Lo encuentran en 1 Corintios 15:22. Como en Adán todos mueren, ahora todos han muerto porque Adán había pecado. También en Cristo, el segundo Adán, todos serán vivificados. Y fue determinado el tiempo que Dios cerraría el árbol de la vida, que el Logos pudiese venir como Jesucristo, y sería Cristo el Salvador, y que pagaría la pena del pecado humano, y entonces la gente podría ser reconciliada con Dios. Ahora, la raza humana fue cortada de Dios desde el mismo tiempo en que Dios cerró el árbol de la vida. El mundo no lo entiende, hermanos. Esta es una maravillosa verdad, quiero que la entiendan. Pero fue decretado que Cristo vendría y pagaría la pena del pecado, y a través de su sangre derramada, los humanos pudiesen ser reconciliados con Dios el Padre, y que se abriría el árbol de la vida una vez más. Y esta es sólo la manera en que el árbol de la vida sería abierto al hombre. De otra manera, la humanidad jamás sabría acerca de Dios, Dios el Padre, como hemos llegado a saber de Él. En el libro de Joel capítulo 2 y versículo 28, está profetizado que vendría el tiempo más tarde, y es el tiempo del milenio, y después que Dios haya derramado su espíritu sobre toda carne. Ahora, Dios cerró su espíritu cuando cerró el árbol de la vida, pero la profecía había venido que Dios iba a abrirlo otra vez, pero sería hasta que Cristo viniese y pagase la pena del pecado en lugar nuestro. Ahora en realidad esto no ha sucedido, mas va a suceder ahora. Muy bien, hemos llegado al tiempo cuando Jesús nació como bebé 4000 años después que este mundo comenzó, y Jesús vino como el segundo Adán a hacer lo que debió haber hecho el primer Adán, pero no lo hizo. Jesús nació como Hijo de Dios, tuvo el Espíritu Santo y unión con Dios desde el tiempo de su concepción y aún antes de su nacimiento, que Adán pudo haber tenido por su propio libre albedrío, pero no lo hizo. Tomó la decisión errónea. Jesús había tomado esta decisión antes que viniese y tuvo el Espíritu de Dios y vivió sin pecado, aunque fue tentado tal como ustedes y yo. Jamás cometió pecado. Y después, cuando Jesús murió, no pagó la pena de muerte, porque jamás se trajo sobre sí mismo la pena de muerte, sino que fue nuestro hacedor. Dios creó todas las cosas por Jesucristo. Él es el único que habló, y Adán fue creado, y todos los otros han nacido de Adán desde entonces. Y así Jesús era una vida más grande que toda la vida humana junta. Y cuando murió y pagó con su vida, pagó la pena por todos nosotros.
pero se aplica solo si nos arrepentimos de haber ido por el camino malo. Si nos volvemos y ahora aceptamos lo que Adán rehusó hacer, y aceptamos el árbol de la vida, y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, podemos entonces recibir el Espíritu de Dios y se vuelve abierto. De todos modos, Jesús solo vino a iniciar un mundo nuevo y diferente y a llamar a la gente a salir de este mundo de Satanás. Satanás está sentado en el trono y el gobierno, y está gobernando al mundo. Lean ahora el capítulo 6 de Efesios, que ahora no estamos luchando en nuestras pruebas con otra gente, contra gente humana. Estamos luchando contra espíritus malvados en lugares celestiales, que son los gobernantes de este mundo. Esto les muestra que Satanás y los demonios con Satanás son espíritus invisibles que los humanos no ven y de quienes nada saben y que en realidad gobiernan este mundo. Bueno, Jesús no vino ahora para salvar al mundo entero en aquel tiempo. Vino a llamar a cierta gente a salir y a enseñarles. Vino como maestro de escuela. Vino a llamarlos dentro, como en una escuela, a aprender el camino de Dios. Así que cuando viniese el tiempo cuando Dios va a salvar al mundo y a poner a Satanás fuera de ese trono, que habrá alguien bajo Cristo para enseñar y gobernar con él. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Pero entonces, otra vez, dijo a la iglesia: nadie puede venir a mí excepto si el Padre que me envió lo trajese. A menos que Dios los predestine y los llame. Ustedes no pueden ser convertidos ahora, y la gente siendo convertida ahora son solo llamados a salir del mundo para vivir una vida separada dentro del mundo, pero no como el mundo vive. Entre la gente del mundo, pero no viviendo como la gente del mundo. Y para aprender acerca de Dios, y para aprender la Biblia, y para aprender la ley de Dios, y para aprender el camino de Dios. Y entonces, ¿qué le dice a la iglesia? Jesús dice, y encontrarán que estas son las palabras de Jesús en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Si vencemos, Jesús dice que se nos dará poder sobre las naciones y las gobernaremos con vara de hierro. Nosotros que somos llamados, que Dios ha llamado y escogido, y que Jesús está enseñando y estamos siendo enseñados en la iglesia, vamos a gobernar las naciones. La iglesia es un grupo de gente siendo llamada a ser entrenada, así que puedan saber cómo gobernar al resto del mundo cuando Dios trate de salvar al mundo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Jesús está hablando a la iglesia. Dice: al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Cuando Jesús venga, va a sentarse en aquel trono donde Satanás el diablo ahora está, y se sentará en el mismo trono como el rey David del antiguo Israel, y nos sentaremos con él en su trono como él venció y se sentó en el cielo en el trono de Dios ahora. Así seremos entrenados para esto. Ahora, en Apocalipsis 5:10, dice que nos convertiremos, aquellos de nosotros ahora en la iglesia. Seremos entonces, algunos de nosotros, en reyes y algunos de nosotros en sacerdotes. Como reyes gobernaremos, como sacerdotes enseñaremos y ayudaremos a que otros sean convertidos y la salvación de otros. Y reinaremos sobre la tierra. Ahora el mundo no entiende estas cosas.
Las iglesias del mundo no entienden estas cosas, pero ningún hombre puede ir a Cristo excepto si el Espíritu de Dios el Padre lo lleva, y tenemos que ser predestinados por Dios para ser llamados ahora para venir a la iglesia. Ahora el gobierno de Dios está en la iglesia y ha sido restaurado en estos últimos días. Ahora hoy, ¿cuál es la profecía para la iglesia hoy? En Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino. Este es el evangelio que Jesús predicó del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de este mundo. Y este es el tiempo de la segunda venida de Cristo y el comienzo del mundo de Dios, otro mundo. Regresando a Malaquías, el capítulo 3, era una profecía de un mensajero que iba a venir y preparar el camino antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, en un sentido, Juan el Bautista fue un tipo de pionero y un tipo de este mensajero, pero no fue el mensajero porque en el capítulo 3 de Malaquías, si leen los versículos 2, 3, 4 y 5, muestran que está hablando acerca de un mensajero antes de la segunda venida de Cristo e iba a venir a restaurar cosas en la iglesia. Ahora, Juan el Bautista nada restauró, pero Juan el Bautista vino antes de la primera venida de Cristo como un tipo. Déjenme leer ahora algo de las profecías durante el lapso de la vida de Jesús. Sus discípulos fueron a él en Mateo 17. Él los tomó y les mostró lo que es llamada la transfiguración. En una visión les mostró parte del reino de Dios, y vieron a Moisés y a Elías y a Jesucristo, todos en el reino de Dios. Era solo una visión, no fue real, pero fue una visión para mostrarles cómo será, y un poco más adelante, en el versículo 10 del capítulo 17 de Mateo dice: Y los discípulos de Jesús le preguntaron diciendo: ¿Por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Esto es antes del día del Señor, que Elías debe venir antes del día del Señor. Bueno, estos son los dos versículos del Antiguo Testamento. Dice que Elías vendría antes del día del Señor. Y Jesús les respondió y les dijo: Elías verdaderamente debe venir primero. Ahora, cuando dijo que Juan el Bautista ya había venido, no pudo haber estado hablando acerca de Juan el Bautista, porque él ya había venido y ahora estaba muerto. Había sido puesto a la muerte, había sido decapitado, pero dijo que Elías iba a venir, aunque Juan el Bautista estaba muerto. Y restaurará todas las cosas. Pero les dijo: Os digo que Elías ya vino. Ahora está hablando acerca de Juan el Bautista, quien vino en el poder y espíritu de Elías, tal como el mensajero a venir en estos últimos días no sería Elías, sino un hombre en el poder y espíritu de Elías. Y no lo conocieron, no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron o desearon. Este es uno viniendo en el poder y espíritu de Elías, que iba a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y leemos de la segunda venida de Cristo ahora en Hechos capítulo 3 y versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, oh Dios, tiempos de consuelo, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A éste, ciertamente, es necesario que el cielo reciba. Cristo se fue al cielo, y aún ahora allí está, y el cielo lo recibió, hasta un cierto tiempo, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora,
¿Qué significa restaurar? Significa el tiempo de restaurar algo que había sido quitado, de restaurar algo que se había perdido. Ahora, ¿qué fue quitado? El gobierno de Dios fue quitado por Lucifer, quien se convirtió en Satanás, y que Cristo está viniendo para restaurar el reino. Hasta los tiempos de la restauración, restauración del gobierno de Dios, salvación, restaurar todo. De todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hermanos, todo esto ya sucedió, excepto la segunda venida de Cristo. Ahora veamos lo que sucede. En el capítulo 20 de Apocalipsis, los 3 versículos primeros. No tomaré justo ahora más tiempo para leerlos, pero muestran que cuando Cristo venga, un ángel con la llave del pozo del abismo apresará a Satanás el diablo y lo pondrá lejos donde ya no sea más capaz de dañar a la gente de la tierra. Será quitado de ese trono y Jesucristo vendrá y se sentará en ese trono y también en el trono de su padre David en Jerusalén. Y después vendrá el milenio. Leen de esto en Apocalipsis 20 del 4 al 6, y vendrá entonces después de lo que estamos aquí hoy celebrando, este juicio final. Déjenme ahora explicar algo acerca del juicio. El juicio jamás ha venido sobre la raza humana. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, el juicio habría llegado sobre él. Habría sido juzgado teniendo el Espíritu de Dios, como si estuviese desarrollando el carácter de Dios, pero él lo rechazó, y así el juicio no vino sobre él. El juicio nunca ha empezado sobre pueblo alguno. Entiendan ahora esto. El juicio no comenzó sobre la raza humana hasta que Cristo levantó la iglesia. Como leemos en Pedro, en la carta de Pedro, que el juicio debe comenzar ahora en la casa de Dios, la iglesia de Dios, y el juicio ha comenzado en la iglesia, hermanos. Estamos siendo juzgados ahora en la iglesia. Estamos siendo juzgados día con día. Estamos teniendo que dar cuentas de lo que hacemos. El mundo no ha llegado aún a su juicio. Cuando lo haga, será juzgado por lo que hicieron en su primer tiempo. No hay cuestión acerca de esto, pero el juicio actual no ha venido aún sobre el mundo, pero el juicio está sobre la iglesia. Ahora entonces, en la iglesia, si pasamos en este juicio, obtendremos salvación. El juicio puede llevar a salvación, así como a condenación y castigo. Quiero que entiendan esto. El juicio de seres humanos vivientes será sobre todos los humanos sobre la tierra durante el milenio. Todos estarán en su juicio en aquel tiempo, y después para el resto de los muertos. Está señalado para ellos que mueran, y después vendrá el juicio, y esto será el final del milenio. Así ahora llegamos al versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco. Ahora hay un trono en este juicio y un juez está sentado en ese trono. Ahora en el versículo 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta es una resurrección. La gente muerta ahora son hechos vivos y están de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos. Ahora los libros son abiertos. Quiero que entiendan esto, y lo que han hecho está escrito. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, que significa que a algunos les va a ser dada vida inmortal en este juicio. No dice si serán solo unos pocos o si serán casi todos, pero algunos van a obtener vida inmortal, y el libro de la vida allí estará.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y el libro mostrará lo que hicieron mientras vivían. Ahora, esto significa Caín y Set y todos los de los pueblos antes del diluvio que fueron ahogados como ratas en el diluvio. Significa que toda la gente del antiguo Israel que jamás tuvieron el Espíritu Santo de Dios, así que muchos de ellos vendrán en aquel tiempo. Déjenme leer ahora unos pocos otros pasajes de las Escrituras acerca de este juicio. Uno es en Mateo 12:41. Jesús dijo mientras estuvo en la tierra: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Esta es la generación cuando Jesús estuvo en la tierra. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Cristo era más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Y los fariseos y los saduceos y el sumo sacerdote habían rechazado a Jesús, quien era mucho más grande. Vayamos ahora a Lucas 11:31, donde dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Otra hora, llegando a Lucas, en el capítulo 10 y versículo 12, Jesús dice: os digo que en aquel día, se refiere al día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Lo dijo porque estaba hablando acerca del juicio. Aprendemos ahora tanto acerca de Israel en Ezequiel 37 y del juicio del antiguo Israel. No tuvieron el Espíritu de Dios en el antiguo Israel. En Ezequiel 37, comenzando ahora con el primer versículo. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el Espíritu del Eterno. Esta es una visión. En el Espíritu significa en una visión. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto es ahora como un sueño. Él ve. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, significando bastante viejos, habían estado muertos por largo tiempo ahora. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Son esqueletos, ¿pueden regresar a la vida? Recuerden que les dije en Hebreos 9:27 que dice que está señalado que los hombres mueran una vez, pero después del juicio. ¿Pueden vivir otra vez para el juicio? Yo les respondí: Señor eterno, tú lo sabes. Continuando, y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, ¿qué tipo de vida es esta? La vida que viene de respirar es vida mortal. Cuando ustedes tienen vida inmortal, no necesitan respirar. Esta es vida espiritual.
Así que está hablando acerca de ser resucitados de regreso a una vida mortal, una vez más, tal como antes fueron. No vida inmortal del todo, no vida espiritual aún. Pondré, continúa Dios, tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Significa solo vida mortal, temporal. Y sabréis, cuando esto suceda, que yo soy el Eterno. Sabrán que Él es Dios y que el que está hablando es el que es Cristo, a quien realmente no habían conocido antes de todo esto. Continúa así el versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, un gran ruido. Hubo un temblor, como un terremoto, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, los diferentes huesos de un cierto cuerpo. Supongo que se juntan y forman una vez más un cuerpo humano. Continuando con el versículo 8. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Ahora no estaban vivos, porque no había aliento en ellos, no inmortales, sino regresando, todos a respirar ahora como un cadáver. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Eterno, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Ahora están muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Están ahora regresando a la vida mortal, tal como antes fueron, y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esta es la antigua Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Murieron, pensaban que estaban sin esperanza. Y estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza y diles que así ha dicho el Eterno el Señor. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Esto es Israel regresando a la vida. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Llegarán a saber lo que jamás en realidad supieron en esta vida, porque estaban cegados por Satanás y jamás reconocieron a Dios. Y continuando con el versículo siguiente, 14. Pondré mi espíritu en vosotros. Ahora, al final, el Espíritu Santo será abierto para ellos, y Dios pondrá su Espíritu Santo en ellos en esta resurrección. Una vez más, está señalado que todos los hombres mueran, pero después de esto, la resurrección y el juicio. Como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Llegarán a saber, y entonces Dios pondrá su espíritu en ellos, y muchos de ellos van entonces a encontrar salvación en este juicio del gran trono blanco. Esto aún está por delante de nosotros. ¡Qué cosa maravillosa está por delante de nosotros, hermanos míos en todo el mundo! Espero que puedan entenderlo. Pero esto aún no es el fin. Quiero ir ahora un poco más adelante. Después de todo esto, todos los que hayan vivido, Satanás piensa que los atrapó porque todos murieron.
Sí, la pena del pecado es muerte, y todos ellos murieron, pero a través de Cristo van a ser vivificados, y Satanás no estará aquí, y entonces van a reconocer a Dios, y se van a arrepentir, y van a, muchos de ellos, recibir el Espíritu Santo. Ahora, esto no significa que todos ellos, algunos lo rechazarán, pero no puedo creer que muchos lo rechazarán. Tengo que creer que la mayoría van a aceptar lo que Dios tiene para ellos. Ahora, quiero que vean lo que viene después de esto. Está en el capítulo 2 de Hebreos, comenzando con el versículo 5. Comenzando con el versículo 5, el primer capítulo habló acerca de Cristo y acerca de los ángeles y cómo Cristo sustenta el universo entero con la palabra de su poder y cómo los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que son herederos de Dios como nosotros. Ahora, Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. El mundo por venir no estará en sujeción a los ángeles como lo está este presente mundo, pero no el mundo de mañana, acerca del cual estamos hablando. Así que aquí están hablando acerca del mundo por venir. Pero alguien testificó en cierto lugar. Este fue David en los Salmos, diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son más altos que nosotros. Dios hizo al hombre un poco más pequeño que los ángeles. Le coronaste de gloria. El hombre será coronado con gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Del hombre. Todas las cosas. La traducción Moffat traduce todas las cosas al universo entero. Dios pondrá el universo entero, esto es, todas las galaxias, toda nuestra Vía Láctea y otras galaxias que están en el espacio, ultimadamente bajo la humanidad. Oh hermanos, no podemos darnos cuenta de la gran gloria que será revelada a nosotros como hijos de Dios. Pero todo el universo entero lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó Dios todas las cosas bajo el hombre, nada dejó que no sea sujeto a él en sujeción. Pero todavía, ¿cuál es la respuesta? No vemos en sujeción todas las cosas, el universo, que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos, ¿qué vemos ahora? A aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús coronado de gloria y de honra. Es el primogénito de muchos hermanos y es nuestro pionero y ha sido coronado con gloria y honor. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque por él creó Dios todas las cosas, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, somos los hijos de Dios a ser llevados a gloria. Llevando hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Y por qué? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Jesús nos llama hermanos, porque Él es Hijo de Dios, y nosotros seremos hijos de Dios, y la iglesia se casará con Cristo. Él será el esposo, la iglesia será la esposa.
Dios será el Padre y tendremos hijos espirituales que serán convertidos a través del milenio. Y después, en este juicio del gran trono blanco, serán nuestros hijos espiritualmente hablando, no físicamente. Quiero ahora tener un pequeño pasaje más de las Escrituras. Está en el capítulo 8 de Romanos, comenzando con el versículo 18, y ese es ahora de la traducción revisada estándar. Considero que el sufrimiento de este tiempo presente no es digno de comparar con la gloria que va a ser revelada a nosotros, o en nosotros como lo pone la King James, porque la creación, no las criaturas, sino la creación, el universo entero, espera añorando la revelación de los hijos de Dios. Cuando sean capaces de ver que somos seres espirituales tal como Dios, ya no humanos mortales teniendo que respirar aire, carne, sangre y hueso, sino que seremos seres espirituales, hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a futilidad, no por su voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó en esperanza, porque la creación misma será liberada de la esclavitud, de la decadencia, para obtener la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la familia de Dios. Dios está reproduciendo a sí mismo, como dije hoy al comienzo, el gran propósito de Dios. Sabemos que la creación entera ha estado gimiendo. Hasta ahora la creación entera ha estado gimiendo. Hasta ahora, y no solo la creación, sino que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, porque somos la Iglesia y las primicias. Interiormente gemimos esperando por la... Debiese ser el nacimiento, como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Y en Filipenses, el capítulo 3, nuestros cuerpos viles serán cambiados en un parpadeo, en un momento, a un cuerpo glorificado. Y el cuerpo de Cristo, ¿cómo es? Su cara es como el sol en toda su fuerza, sus ojos como llamas de fuego, y seremos como Él, le veremos como es cuando venga ese tiempo. Bueno, hermanos, este es el camino, el gran propósito de Dios finalmente terminado. El maravilloso propósito de Dios va a ser una cosa poderosa, va a trabajar maravillosamente y la creación entera Vamos a trabajar en la creación entera. Ahora pueden usar alguna imaginación si gustan. Quizá iniciaremos otros mundos en otros lugares del espacio exterior. ¿Quién sabe? ¿Qué cosa maravillosa tiene Dios reservada para nosotros? Y así llegamos al fin de estos días santos. Este es el último servicio hasta el año próximo. Hermanos, no va a pasar mucho tiempo hasta que lleguemos a este tiempo glorioso. El tiempo es corto, tenemos mucho por aprender. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amémonos unos a otros y crezcamos juntos para este maravilloso, glorioso futuro que Dios tiene reservado para nosotros. Dios los bendiga a todos.